Jorge, esta pues posible empresa golondrina, otra enfrente de Alejandro Arregui, parece que ya le están tronando todas las empresas golondrinas de Baja California. Sí, hay que recordar que después de que Yellow, esta empresa que 63 empleados, recordarás, el año pasado se manifestaron en repetidas ocasiones hasta que el mismo Arregui pues se acercó y dijo, se me hace que sí los tengo que atender. Paps, a ver, ¿cuál es el problema, Paps? Se me hace que yo soy el titular de la Secretaría del Trabajo y los tengo que atender. Y pues los atendió, pero después de una serie de protestas, después de que ellos mismos denunciaran públicamente, y obviamente cuando lo hacen público, ya venía detrás una queja ante la Junta de Conciliación, ya habían hecho, tengo entendido que hasta de carácter penal, pero bueno, el punto aquí era que después de que esa empresa detonó todo lo que se sucedía en Baja California de estas empresas golondrinas, nos dimos cuenta que había 23 sancionadas. O sea, imagínate como de la noche a la mañana, en menos de un año, nos damos cuenta que hay 23 sancionadas. O sea, hay 23 empresas golondrinas que operaban y de las cuales empezaron a sancionarse. El secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, señaló que se habían obtenido ingresos por más de 100 millones de pesos debido a esta multa. Bueno, no ingresos, sino se les había sancionado con más de 100 millones de pesos a estas empresas golondrinas. Algo que con todas estas reformas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, con las experiencias que se han tenido en Baja California en este mismo siglo desde hace 2 décadas, pues no tendrían que existir. Tendría que haber todos estos elementos, además que hay un marco jurídico que te lo impide. Pero para llegar a ser una empresa golondrina, que para usted que nos está viendo quizá no sepa qué es, pues esta empresa que de un día para otro cierra y no termina por liquidar a ninguno de los trabajadores, incumple con la ley, se va y no dice ni adiós. Entonces así se les denomina a estas empresas golondrinas. Y dejando, pues sin duda alguna, una afectación a decenas, cientos de familias. Esto ha sido un acto recurrente por lo que vemos en Baja California, que no se había atacado y que no se había denunciado. Con esta Secretaría del Trabajo, hay que señalarlo, pues bueno, ya nos hablan de sanciones. No nos han dicho quiénes son esas empresas. No se ha hecho públicamente qué medidas se han tomado para que esto no se repita, ni qué se hizo con ese recurso, a quién fue destinado o de manera directa, bajo qué argumento jurídico fueron sancionados. Aquí sí hay más preguntas que respuestas a partir de la acción de la Secretaría del Trabajo, y más porque se presenta una empresa más, que ahorita comentaremos cuál es. Sí, hay que recordar que hay una iniciativa en el Congreso del Estado en la cual se planteó justamente algunos mecanismos para evitar que estas empresas cumplan con el cometido, que es después de haber extraído u obtenido todo lo que necesitaban, empresas obviamente pues transnacionales, empresas que vienen de otros países por las condiciones y que curiosamente normalmente vienen estas empresas por las condiciones de explotación. Se vuelve una especie de puja por ver qué estado puede permitir más la explotación, y termina Baja California, por ejemplo, ganando algunas de ellas. Y en este caso es precisamente esto, ¿no? Ante la carencia de un marco legal que pues, conforme ha ido avanzando los años se ha ido reforzando para tratar de evitar este tipo de situaciones, pues se han modificado un poco las circunstancias, pero realmente las empresas golondrinas siguen llegando a Baja California, siguen estableciéndose y siguen posteriormente retirándose, dejando detrás todo lo que ya sabemos. Hay una iniciativa que el sector empresarial salió a reclamar, los abogados de empresas salieron a reclamar y decir, este tipo de mecanismo va a perjudicar a la inversión, va a ser muy complicado atraer inversión con mecanismos que impidan que las empresas, o con estos mecanismos para que las empresas se vean obligadas a cumplir para poder establecerse en Baja California. Y ahí se ha arrancado un cuestionamiento ya más ideológico incluso, Jorge, sobre qué tanto se le tiene que ceder a una empresa que viene a instalarse en Baja California, porque si bien es cierto que genera empleos, genera inversión, genera ingresos para un gran sector de la población, también por otro lado no genera bienestar. No. Por lo menos muchas de estas empresas no han generado bienestar y terminan retirándose y dejando todo a su paso. Hay casos, como lo comentamos aquí, de empresas de hace 20 años que a la fecha siguen sin cumplir con este tipo de situaciones, y los gobiernos no han hecho mucho, no han hecho nada para poder obligar a estas empresas, pese a que algunas de ellas siguen haciendo movimientos jurídicos en Baja California. Jorge, al final
Se han planteado muchas cosas, que incluso hay una bolsa para que cuando cada empresa que se instale tenga que pagar millones de pesos por si llegara a retirarse y poder pagarle a los trabajadores, pero al final no ocurre, ¿no? Sencillamente no ocurre. ¿Y qué pasó el día de ayer? Que ante, pues, ya una iniciativa de ley se presentó, ya hay modificaciones que se hicieron, la sanción tendría que ser ejemplar, como señalas, Villa, este fondo que también tendría que entregarse, y siguen dándose casos. O sea, esto es una posible, a lo que señalan los propios trabajadores, ellos presumen que esta empresa podría salir por la manera que han venido haciendo estos despidos masivos, en los cuales no les han pagado su liquidación porque señalan no tienen el flujo de efectivo, ¿no? Como si fuera la Bolsa Mexicana de Valores, o como si fuera un banco, no sé, o como si fuera Next Energy, cualquiera de esas tres. Pero acá hablamos de Hanil... O como si fuera el Estado con los profes. Acá afuera es Hanil Electronics, que ahí vemos ahí en pantalla, esta empresa que, dicho sea de paso, Villa, en tiempos de pandemia fue sancionada por trabajar cuando sus actividades, que son componentes eléctricos, no eran indispensables o fundamentales para la vida diaria y continuaban laborando sin ninguna medida de seguridad. Fueron sancionadas por la entonces Secretaría del Trabajo. Y ante esta situación, pues el día de ayer, trabajadores y trabajadoras de esta empresa acudieron al Centro de Conciliación Laboral, ahí en Tijuana, y comentaron pues que ya desde hace más de 2 semanas les han retenido su liquidación, pero además los despidieron injustificadamente. Aun cuando, pues señalan, esta empresa ha hecho despidos en varios turnos, tanto en el nocturno como en el matutino, por llamarlo así. ¿Cuál es el problema? Es que algunos de ellos señalan que tras algún problema de salud terminaron siendo despedidos. O incluso no les han respetado la antigüedad, algunos de ellos con más de 17 años de antigüedad en esta empresa Hanil Electronics, que ahí vemos a quienes protestaron el día de ayer. Pero fíjate, Jorge, qué desgraciados. Vamos a correrlos, o sea, sí hay una instrucción de correrlos, de despedirlos, aunque yo no tenga flujo para pagarles a los trabajadores. O sea, imagínate qué nivel de... ¿Qué ser tan maldito? O sea, ojalá que se pudre en el maldito infierno el dueño, o sea, la verdad. Porque voy a despedirlos sabiendo que van a perder su empleo y que van a empezar en una situación precaria, pero no les voy a dar su finiquito para que por lo menos durante el tiempo, cierto tiempo determinado, puedan mantenerse en lo que buscan un nuevo trabajo. Una estabilidad económica, que con ello también una estabilidad de salud mental y muchas situaciones físicas también. Pero bueno, ahí, Villa, aunado con lo que señalas, lo que ellos temen que pueda ser una empresa golondrina es que a partir de que cambiaron de domicilio, fue que se dan estos despidos masivos. Y esto ha terminado por complicar y ellos mismos señalan, pues necesitamos avisarle a nuestros demás compañeros. Hoy se encuentran ahí en el Parque Industrial Pacífico, en la avenida San Quintín, y es donde están operando ahorita. Veremos de qué manera interviene el secretario del Trabajo y no a la defensa ultranza de esta dependencia, ¿no? Ya, pero ya tenemos ahí a los tremendos... ¿Cómo se llama la defensa? La formación escopeta que seguramente están haciendo ahí Alejandro Arregui y Kurt Honnold para tratar de combatir cualquier tipo de agresiones en las empresas, que ya sabemos cómo lo hacen, y esta defensa capa y espada que van a tener, pero preocupante. Y esto nos vuelve a recordar lo que se tiene que hacer en materia legislativa, obviamente posteriormente ya en materia ejecutiva, pero en la legislativa, para que este tipo de cosas no ocurran. Lo hemos dicho muchas veces aquí, Jorge, la no repetición del acto es el último nivel de la justicia, el cual tiene que ocurrir. No está ocurriendo aquí. Siguen registrándose empresas golondrinas como las que ya hemos mencionado, y esta que está encendiendo las alarmas. Ojalá que la Secretaría del Trabajo pues asuma su responsabilidad y que pues ejerzan la presión para que por lo menos se les finiquite a las personas que en estos momentos se encuentran en desamparo. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.